Saludos, es un gusto siempre estar con ustedes. Bienvenidos a su aula de formación política. En esta oportunidad, pues como ya es costumbre, en esta unidad que estamos desarrollando, continuaremos platicando sobre los fundamentos de una nación, en este caso, los fundamentos que tienen que ver con el derecho al trabajo, ese derecho humano tan especial, tan sagrado, pues tiene su propia normativa. Y entonces, pues, qué buen momento también para conversarlo. Y como siempre, pues empiezo haciendo un preámbulo de lo que en esta oportunidad platicaremos relacionado con el derecho al trabajo. Este tema en nuestra Constitución está incluido desde el artículo 101 inclusive, pero es bastante extenso y se extiende a el artículo, ahora les digo, 106. En número de artículos sonará que son solo 6, pero son bastante extensos cada uno. Por lo tanto, este tema pues lo vamos a desarrollar en más de un programa. Pues bueno, el trabajo está catalogado como un derecho humano pues definitivamente trascendental en vista que es la actividad del trabajo la que provee el ingreso a las personas para sostener sus necesidades básicas y también la de sus descendientes, también las de la familia. Entonces, en ese sentido, el derecho al trabajo, al estar regulado, ya nos está dando la idea de que eh, es una actividad muy importante, tan importante que tiene normativas y tratamientos muy especiales. Acá tendríamos que regresar en la historia cuando, por ejemplo, existían los estados esclavistas, donde tengamos por seguro que lo menos que existía era derecho de el trabajo o derechos que protegieran a los trabajadores. Posteriormente evolucionan los estados y se traslada a un estado feudalista en donde aún no aparecen los trabajadores como fundantes de una actividad tan importante en la vida económica de una nación, de un estado. Es así como con el movimiento, por ejemplo, la Revolución Francesa, que trae la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿Ya? Entonces ahí viene un articulado que hace mención al tema del trabajo. Posteriormente, pues las constituciones de América pues empezaron a tomar inspiración en varias de sus versiones esta declaración universal y dentro de ella pues la guatemalteca que tomó en cuenta desde ya hace varias décadas el tema de proteger el tema de la actividad laboral. Es así como hay bastante que platicar al respecto. También vale la pena mencionar que en un país como Guatemala, este país en el que vivimos nosotros, pues el tema laboral no cabe duda de que es una materia especial en vista que las oportunidades de trabajo para la población guatemalteca son escasas, así de tajante. Hay estadísticas, las estadísticas del último censo pues nos revelan que más del 50% de la población guatemalteca vive en la economía informal, ojo. Y cuando se habla de la economía informal, estamos hablando de trabajo, pero trabajo que
En buena medida, las personas lo realizan por su propia cuenta, con su propio capital, su propio esfuerzo, sus propias normas. Por lo tanto, mucho de lo que hoy platicaremos, pues lamentablemente muchos de los guatemaltecos, la mayoría de guatemaltecos, no se ve protegido por la normativa que hoy conversaremos, en vista de que la economía informal, por ejemplo, esa actividad que uno particular o individualmente emprende, pues definitivamente no está incluida dentro de lo que hoy platicamos. Estas actividades de la economía informal, pues en buena medida, pues son de alguna manera la actividad emergente por medio de la cual las personas, al no encontrar un empleo, pues dedican su propio capital, dedican sus propias instalaciones, sus propias herramientas, su tiempo indeterminado para generarse un ingreso. Entonces, frecuentemente este tipo de actividad está condicionada ahí sí que a las normas que establezca la misma persona que lo está ejerciendo. Esto tiene una connotación y es la connotación que frecuentemente las personas que están dentro de la economía informal, pues mucho de lo que hoy vamos a conversar, pues no se cumple o no, ni siquiera se tiene concepción o idea de lo mismo. Por hablar de un ejemplo, horarios de trabajo, por ejemplo, la jornada ordinaria de trabajo está establecida para los trabajadores de Guatemala en 44 horas semanales, no más de 8 horas diarias, dice por ahí la norma. Entonces sabemos nosotros de que hay guatemaltecos que trabajan 12, 14 horas en sus negocios, se levantan muy temprano, se acuestan muy tarde. Y entonces en ese caso, pues definitivamente, pues ahí es donde empezaremos a sentir la diferencia. Condiciones, ahí sí que siempre extraño el no tener la presencialidad. Pero cuando uno está en actividad presencial, lo que frecuentemente sucede es que le preguntan, bueno, mire, pero entonces, y aquí en Guatemala, ¿por qué la economía informal es tan numerosa? Es más numerosa que la economía formal, entendiendo economía formal como aquella que está constituida por negocios, por empresas que contratan bajo ciertas condiciones a las personas, los remuneran con un salario, cuidan de sus condiciones de trabajo, ese salario pues está basado en horas, se pagan horas extras, hay horarios de trabajo, hay horas máximas y mínimas de trabajo, etcétera. Entonces en Guatemala lamentablemente, a pesar que frecuentemente hasta se presume, bueno, en Centroamérica, Guatemala ocupa el primer lugar, es el país más desarrollado de Centroamérica y vean qué bonita la ciudad de Guatemala y que somos los principales exportadores de esto y lo otro. Bueno, lamentablemente, a pesar de esa presunción que tenemos, lamentablemente las actividades económicas de Guatemala no son suficientemente grandes como para darle empleo a la mayoría de la población. Y entonces es frecuente que nosotros encontremos pues esta realidad por toda Guatemala. Si hacemos otra división todavía más significativa, no quiere decir de que estoy hablando de cuestiones de
peyorativas o disminuyéndole la categoría de uno y de otro. Pero una buena parte de la población de Guatemala también vive de las actividades agrícolas, el trabajo agrícola. Y entonces ese trabajo agrícola, pues también ya veremos de que tiene una remuneración diferente, tiene otras relaciones legales diferentes, son las que hoy observaremos. Pues estamos en un país con esa dificultad que no cabe duda que lo que le falta son fuentes de empleo formal. Hay otra estadística que nos termina de dar la razón y es el hecho de los migrantes. Los migrantes triste y lamentablemente tienen que salir de Guatemala en búsqueda de oportunidades porque en Guatemala no hay suficientes. Y las que hay, a lo mejor las condiciones son precarias, son bastante limitadas, bastante precarias, llamémoslo así. Entonces hay personas que en esa desesperada no les queda más que salir y buscar oportunidades laborales en otros países. Entonces el derecho al trabajo pues se constituye en uno de los motivos fundamentales por los que al estar ausente o ser insuficiente, las personas les toca migrar. Se habla bastante del tema trabajo y se habla como prioridades frecuentemente de las políticas de Estado, el generar oportunidades de trabajo. Gobiernos llegan, gobiernos vienen, gobiernos van y la oferta es que vamos a generar más empleo, pero en este caso gobiernos van y gobiernos vienen y las condiciones mejorarán en el mejor de los casos unos cuantos porcentajes, números individuales en los porcentajes, en las estadísticas, pero no es sustancioso el aumento de las oportunidades laborales. Esas oportunidades laborales, pues los economistas son expertos en esto y lo afirman de que personas con mejores oportunidades de trabajo en un país, personas con mejor ingreso, pues definitivamente que lo que hacen es agilizar la economía de un país. Más personas trabajando, más personas con condiciones idóneas de trabajo, tienen mejor capacidad de consumo, tienen más posibilidades de comprar bienes, de comprar servicios, y eso no cabe duda que es el mejor lubricante para una economía, cosa que no sucede. Aquí, al hacer este preámbulo, pues hago todo esto, y hablé de la economía informal, de los escasos empleos que tenemos, pero también tenemos que platicar que si bien este país se mantiene a lo mejor no en unas condiciones tan alarmantes como otros en Latinoamérica, se debe en buena medida a, lamentablemente, otra vez lo digo, lamentablemente, toda esta masa de población guatemalteca que emigra y envía remesas. Entonces es el principal producto de exportación, aunque a algunos no les gusta que se diga este tipo de cuestiones, principal producto de exportación de Guatemala es personas, migrantes. Entonces, en este caso, los migrantes pues envían, mandan, a lo mejor lo que no genera la familia o el mismo migrante acá en Guatemala, pues lo envía y lo inyecta a la economía, ese ingreso que devenga en otro país, lo envía y se transforma en quetzales que van al consumo. Consumo que frecuentemente se va a eso, a consumo, no a inversión. Entonces, cuando hablo de consumo, pues será invertir en comida, invertir en ropa, en zapatos, en gasolina, etcétera.
difícilmente que va siendo otra materia pendiente de los estados el hecho de impulsar actividades, iniciativas que incentiven a los guatemaltecos a no gastarse toda esa remesa, sino que una parte empezarla a dedicar a producir, empezar a dedicar una parte a ahorro, ese ahorro que posteriormente pudiera invertirse en una fuente de inversión. Entonces, así es la realidad de nuestra economía guatemalteca. Entonces, siempre hacemos este preámbulo, este entorno, esta contextualización, para entrar a conocer el contenido de los artículos constitucionales, está ya la doctrina como tal. Repito, el tema de hoy está a partir del artículo 101, derecho al trabajo. Y entonces en este primer artículo dice, el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. Oigan, esto se constituye en una obligación el proveer oportunidades para proveerle a las personas fuentes de empleo. Entonces se constituye en una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a los principios de justicia social. Ya vamos a platicar de ese tema. Bueno, aprovechando, bueno, saludo a Eugenia Aguilar, dice, desde mi experiencia en el reclutamiento y selección de personal en empresas de medianas y grandes, he notado una tendencia que probablemente es generacional. Muchas personas hoy en día parecen rechazar ofertas de empleo por razones que antes no eran tan determinantes, como la distancia al trabajo, el horario. A menudo prefieren condiciones de trabajo informal, aunque ese implique menor estabilidad. Esta realidad nos obliga a replantear nuestras estrategias de atracción y de talento. ¿Y qué más me dice acá? Y de talento. Se me borró el comentario. No, aquí está de vuelta. Y de talento. Es una realidad, sí, a lo mejor cuando uno entra a conocer este tipo de cosas, sí hay que analizar este tipo de situaciones. La verdad es que si a los problemas socioeconómicos que estamos conversando le sumamos este problema de urbanización que estamos enfrentando, en donde tenemos ciudades, no solo hablo de la ciudad capital, pero estamos hablando de más a nivel república. Si hablamos de ciudades superpobladas, ciudades con dificultades de transporte público, no cabe duda de que también ahí se están sumando estos componentes que nos menciona Eugenia Aguilar, justamente. Ese va siendo otro factor. Y sí, es cierto, en algunos casos hay personas que buscan empleo y andan buscándolo con una serie de comodidades y que me quede cerca y que no me levante muy temprano. Bueno, está bien, ese es un derecho que se tiene. Sin embargo, pues hay unos momentos en donde pareciera, y ahí sí que es de ponerse de acuerdo en este tipo de problemática, pareciera de que hay personas que se acomodaron desmedidamente en este asunto y entonces al parecer quisieran de que la vida fuera algo así como cuando nos tocó el trabajo en la virtualidad, que estuviera a unos minutos de mi casa y sin esforzarme mucho. Es una realidad especial y sin embargo pues hay muchas empresas que, como bien dice a nuestra apreciada Eugenia, pues definitivamente hay empresas que han tenido que adaptarse porque ahí sí que hay en algunos momentos dificultades para la contratación de personal dadas estas condiciones. Bueno, continuemos. Dice los derechos sociales
mínimos de la legislación del trabajo. Bueno, hablemos de esto, que para la gente que le gusta mucho hablar de derechos y hay veces se olvida de sus obligaciones, pues platiquemos de esto. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y las autoridades en los siguientes: derecho a la libre elección de trabajo y a las condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. Bueno, de elegir el trabajo. Afortunadamente ahora ya vivimos en un tiempo, en una etapa en donde las personas pueden seleccionar su trabajo. ¿A alguien le parecerá extraño? Bueno, pero sí, ¿y por qué lo pusieron? Bueno, al principio hice mención de los tiempos del feudalismo, por ejemplo, en donde ahí sí que las personas prácticamente eran obligadas a trabajar en algunos ambientes. Entonces, en este caso, la ley está previendo que la elección del trabajo es un derecho fundamental. Luego dice, todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que la ley determine. Bueno, una remuneración, ya vamos a platicar de esto, cómo es la remuneración. En la actualidad existe, por ejemplo, salario mínimo. Bueno, hay una norma que establece que empleadores y representantes de trabajadores y representantes de empleadores se van reuniendo anualmente y van estableciendo estos mínimos de aumento anual al salario mínimo. Sin embargo, la verdad es que ese es un tema aparte, el hecho del salario mínimo versus canasta básica. Entonces, en este caso, por ejemplo, hoy, a la fecha de hoy, que tenemos fecha 20 de agosto, si no estoy mal, el salario mínimo anda por ahí por los 3,100, 3,200 quetzales. Y sin embargo, una canasta básica familiar anda ya rondando los 5,000 quetzales, lo cual significa que no es equivalente una cosa con otra. Si a eso hablamos de que hay una canasta básica ampliada que se llama, cuando ya se suma ahí el servicio de energía eléctrica, el servicio de telefonía y otra serie de componentes, la distancia entre una remuneración digna que la da un salario mínimo y unas condiciones básicas de vida es incompatible. Entonces, en ese sentido, pues lo hago mención porque dice que todo trabajo debe de ser equitativamente remunerado. Luego dice que todo trabajo, habrá igualdad de salario a igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Este es otro derecho en donde si usted realiza un trabajo determinado y hay otra persona que realiza el mismo trabajo, tienen el mismo tiempo en la empresa y todo, usted tiene el derecho de optar a una remuneración equivalente a la de la otra persona. Lo otro podría ser catalogado como una discriminación o situaciones así. Bueno, otro, obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal. Hubo un momento en la historia de Guatemala en donde las fincas agrícolas, fincas cafetaleras, por ejemplo, imaginen ustedes cómo era la vida, tenían su propia moneda y esa moneda solo tenía validez dentro de la finca cafetalera. Y entonces, sorpresa, el propietario de la finca tenía su propia tienda y entonces solo ahí podían recibir esa moneda. Entonces, ese tipo de situaciones ha cambiado afortunadamente. Alguien dirá, bueno, pero eso es obvio. No, no era tan obvio. Y entonces ahora hay una ley que establece que a usted le deben remunerar en moneda de curso legal. En el caso de Guatemala, pues definitivamente se rige por una moneda que se le llama, cuyo nombre es quetzal, salvo que hay otros que por ventaja
reciben remuneraciones, por ejemplo, en euros o en dólares, pero ahí es una condición ventajosa, pero lo normal es esto, que le remuneren a usted en moneda de curso legal. Bueno, muy bien. Dice que a nadie le pueden embargar su salario por motivos de que sea por un descuento por que le estén cobrando el uso de la maquinaria, que le estén cobrando el uso de las herramientas que usted utiliza dentro de la empresa. Entonces, en este caso, es un derecho el reclamar que esto en ningún momento puede suceder. Bien, ya les mencionaba, hay una fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley. Entonces, ya les dije, anualmente, para eso funcionan también los sindicatos. Se reúnen sindicatos y se reúnen organizaciones empresariales para negociar el porcentaje que debe aumentar anualmente el salario mínimo. Lamentablemente, históricamente, nunca terminan en acuerdo y entonces la normativa indica que cuando no hay acuerdo es el presidente de la República quien determina cuál es el porcentaje que se incrementará anualmente el salario mínimo. En este caso, pues eso es lo que ha sucedido. Hasta donde yo recuerdo, no ha habido nunca un acuerdo que diga, bueno, nos pusimos de acuerdo y resulta que ahora el porcentaje de incremento al salario mínimo es tal. Bueno, y vamos a que es frecuentemente desconocido. Hablemos de la jornada ordinaria de trabajo efectivo, diurno, y dice que no puede exceder de las 8 horas diarias de trabajo, ni de 44 horas semanales. Estamos hablando del salario diurno. Ese salario diurno empieza a contarse entre 6 de la mañana y 5 y 6 de la tarde, perdón. Entre 6 y 6, que es el salario diurno. Y entonces en ese caso nos habla la normativa que no puede exceder de las 44 horas semanales. Alguien preguntará, mire, ¿y cuando excede? Bueno, cuando excede de las 44, cada hora además o arriba de las 44 horas establecidas, se constituye en un pago de hora extra, así es como se está establecido, y entonces se paga adicional cada hora que vaya más allá de las 44 semanales. Por eso es que muchas empresas, por ejemplo, por decir uno de los tantos ejemplos, de lunes a viernes trabajan 8 horas diarias. Bueno, y hace un conteo de las horas y entonces de lunes a viernes 5 por 8, 40 y 4 horas de sábado y entonces allí están en norma. Si, por ejemplo, la naturaleza del trabajo exige que la persona se quede más horas, pues por acá va a venir la indicación en donde nos dice que a partir de la hora 44 en adelante ya es un conteo de una hora extra. Continúo la lectura. Bueno, dice la equivalente a para los usos, la jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias. Oigan, esto es importante. Ni de 36 a la semana, 6. Es decir, que si usted trabaja más allá de las 6 de la tarde, ese ya empieza a ser un conteo de horas de trabajo nocturnas. Y entonces en ese caso ya no entra el conteo que estábamos hablando anteriormente, sino que en este caso, si su trabajo es nocturno eminentemente, son 36 horas semanales y no más de 6 diarias. Este va siendo un tema bastante interesante.
Se los digo y entonces a lo mejor algunas veces hacemos uso de esta normativa, de este derecho, por si no lo había tomado en cuenta, lo encuentra en el artículo 102 de nuestra Constitución. Hablemos de otro derecho, hay el derecho del trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo o cada 6 días consecutivos de labores. Los días de asueto reconocidos por la ley también serán remunerados. Entonces hay derecho a un día por cada 6 días remunerados continuamente. Otra vez, algunas personas pueden estar diciendo, bueno, eso es obvio, si toda la vida ha sido así. No, no toda la vida. Hay casos en donde hay empresas, hay patronos en donde desconocen este tipo de derechos. Otro detalle, vamos a ver. Habla de derecho al trabajador a 15 días de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajos de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho a 10 días hábiles. Entonces, aquí está establecido el derecho a las vacaciones por cada año laborado. Entonces, dice que son 15 días hábiles y 10 si usted labora en una empresa de corte agropecuario, y entonces son vacaciones remuneradas. También dice que es obligación del empleador, del patrono, otorgar otorgar cada año aguinaldo no menor del 100% del salario mensual. Famoso aguinaldo, aquí está. No es voluntario, no es optativo, no es de que hoy no quiero y amanecí sin ganas de pagar esto. Es un derecho que está por acá establecido. Entonces, este es un derecho muy interesante, muy importante que debe tomarse en cuenta. Otro derecho interesante es el que habla de la protección de a la mujer trabajadora y la regulación de las condiciones en las que debe prestar sus servicios. Y entonces no deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en el trabajo. Este es un tema frecuente. Algunas empresas de manera anómala hacen una diferencia entre mujeres casadas y solteras. Es más, se comete un atropello contra los derechos laborales cuando dice se requiere una persona para tal trabajo soltera. Entonces, en este caso, eso en otro país, una discriminación como estas, inmediatamente pues lo ganaría un montón de demandas a las personas. Tenlo por seguro, porque aquí está establecido que no debiera existir diferencia entre una u otra condición. Bueno, hablemos de otro tema relacionado con este, y dice, el tema de la madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido con el 100% del salario durante 30 días que precedan al parto y 45 días siguientes. Este es un tema, es un derecho a cuidar de la maternidad, es sumamente interesante. En la época de lactancia tendrá derecho a los periodos de descanso extraordinarios dentro de la jornada, justamente para amamantar al recién nacido. Los descansos pre y postnatal serán ampliados según condiciones físicas por prescripción médica. Si en algún momento el médico determina de que la madre que recientemente ha dado a luz a un niño requiere de unas condiciones o un tratamiento especial o ampliar ese horario o algo por allí,
pues es pertinente tomarlo en cuenta. Bien, hablemos de otro de los derechos. Los menores de 14 años no podrán ser ocupados. Los menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo excepciones establecidas por la ley. Es prohibido ocupar menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Entonces, menores de 14 años, no. Haciendo una salvedad, si una empresa está interesada en contratar servicios de jóvenes que tengan más de 14 años, pues hay que solicitar un permiso a las autoridades de trabajo, al Ministerio de Trabajo, para tener, porque es una condición especial. Y entonces es un momento en donde hay que especificar qué trabajo va a realizar el menor de edad. Y si le dan la autorización, entonces hay posibilidad de que esto suceda. Bueno, hay otro detalle que dice protección y fomento al trabajo de ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. La discriminación de cualquier tipo está prohibida por nuestra Constitución y también en el tema trabajo. Entonces, aquí lo deja muy leve, pero dice protección y fomento al trabajo de ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas. Incluso acá hago la aclaración, este es el texto constitucional, porque incluso hay, de acuerdo al tratamiento que van dictando las instituciones que a esto se dedican, en la actualidad ya es ofensivo la utilización de el término minusválido y también deficiencia física. Sin embargo, el texto así lo marca y entonces yo no es que esté contraviniendo esos usos modernos que ahora hay que darle a las personas que padecen de estas condiciones. Pero está establecido de que la oportunidad de trabajo por una condición de estas no debe vedársele a ninguna persona. Bueno, del otro, hay una obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año de servicios continuos cuando despida injustificadamente y en forma directa a un trabajador, en tanto que la ley no establezca otro sistema más conveniente que la ley otorgue. Entonces, en este caso, está el otro tema, además del aguinaldo, además del salario, existe esta otra prestación en Guatemala que se denomina aguinaldo, indemnización, es decir, por cada año que usted haya trabajado, le tienen que reconocer un mes de salario nominal, no, esta indemnización no incluye bonos, no incluye otro tipo de prestaciones, entonces en este caso tiene derecho el trabajador a un mes de salario por cada año trabajado. Significa que si usted trabajó 10 años en una empresa, pues definitivamente tiene derecho a 10 salarios como condición de indemnización si el retiro o el despido es injustificado. Pues definitivamente. Hay casos especiales en donde, por ejemplo, hay personas que se hacen acreedoras al despido. Frecuentemente, por decir un ejemplo, cuando se le lleva un récord personal a la persona y se comprueba de que la persona es es una persona que frecuente o todos los días o meses acumula muchos minutos de llegar tarde. Bueno, esa es una condición que se puede documentar y puede ser motivo para decir, mire, el señor está despedido por este motivo. O pueden ser otros motivos, podrían ser en algunos casos mal comportamiento, que no se adapta a las condiciones de trabajo.
Incluso hay momentos en donde a los empleados se les sorprende delinquiendo dentro de las empresas, entonces como que el motivo está justificado para una situación como estas. Claro, en este caso lo que se utiliza es que la empresa va documentando todas estas faltas, deficiencias, etcétera, de tal manera de que a la hora de que se llegue a un litigio, a una discusión a nivel de tribunales, pues estén todas las constancias de que justifican de que no fue un despido injustificado. Entonces, eso es de tomarlo en cuenta. Bien, a ver, hay otro. Dice, es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente, hijos menores o incapacitados de un trabajador que fallezca estando en el servicio una prestación equivalente a un mes de salario por cada año laborado. Es como la indemnización en el caso que el trabajador fallezca. Ahí sí que estando él en trabajo, prácticamente la ley le está otorgando ese derecho a la familia o a los hijos menores o a los hijos que padezcan alguna discapacidad, le está otorgando este derecho, en este caso es económico, de cobrar este tipo de prestación. Dice también a este mismo respecto, si la muerte ocurre por causa cuyo riesgo esté cubierto totalmente por el régimen de seguridad social, cesa esta obligación del empleador. En caso de que el régimen no cubra íntegramente la prestación, el empleador deberá pagar la diferencia. Bien, entonces este es un tema bien interesante cuando se está tratando este tema de derechos constitucionales, no solo por temas de trabajo, no solo por temas que me incumben directamente, pues yo invito, es por eso que a lo mejor estas transmisiones, estas comunicaciones, lo que en buena medida tienen es la intención de motivarles a que ustedes lean una constitución. Ahora hay versiones en internet gratuitas, o si no tenga el texto por allí, lea. En este caso estamos hablando del artículo 101. Nútrase, lea y comprenda acerca de sus derechos, en este caso de sus derechos laborales. Les conté que este tema del derecho laboral es amplio y por lo tanto lo vamos a dejar por hoy, por esta sesión de trabajo hasta allí. Continuaremos platicando la próxima semana, en martes. Lo transmitimos, lo dejamos por acá colgado en el espacio de consultores pedagógicos. Lo retransmitimos también en la plataforma que se denomina Artículo 35 en YouTube, que ahí tenemos una buena cantidad de seguidores, pero por cualquier medio que sea, pues será un gusto que continuemos unidos y conectados en esta aula de formación política que para estos días está tratando el tema de los artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Así es que es un gusto saludarles y nos saludamos la próxima semana.